Buenas, nosotros somos el grupo 4 y los expositores de hoy vamos a ser su servidor, Manuel José Asensio Ortiz, Daniel Junior Santana Anastasio y Jean Luis Tavares Castillo. Nuestros otros compañeros que forman este grupo son Kendrick Rincón Rodríguez y Oscar Javier Santiago. Ahora pasamos con Jan para exponer el problema 1D. Saludos. Como ven, dice evalúe la siguiente integral, la cual es integral de tangente a la 4 por x por secante a la 6 por x por dx. Primero, como tenemos aquí secante a la 6, podemos reducirla, o mejor dicho, factorizarla y colocar secante a la 4 por secante a las 2, que es lo mismo que igual a secante a las 6. También, como tenemos el secante a la 4, podemos sustituirlo por una de las identidades trigonométricas, que es secante al cuadrado igual a 1 más tangente al cuadrado. Pero como la secante está a la 4, se colocaría 1 más tangente al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces, como ya pudimos reducir y factorizar utilizando identidades trigonométricas, podemos empezar a sustituir por integración, por sustitución, donde tenemos a u tangente por x y du secante al cuadrado por dx. Entonces procedemos donde está tangente a la 4, ponemos u a la 4, y donde está secante al cuadrado por dx, sustituimos por du y nos queda integral de u a la 4, abro paréntesis, 1 más u al cuadrado, todo al cuadrado por du. Luego hacemos la propiedad de binomio al cuadrado, el cual es el 1 al cuadrado, que queda 1, 2 por u al cuadrado más u a la 4, todo eso multiplicado por du. Luego procedemos a utilizar la propiedad distributiva, donde multiplicamos todo lo que está dentro del paréntesis por el u al cuadrado que está afuera, y nos queda integrar u a la 4 más 2u a la 6 más u a la 8 por du. Y como ya tenemos ya casi el ejercicio completo, solo nos falta integrar, y como u está a la 4, nos queda u a la 5 dividido entre 5. Como estaba más 2u a la 6, nos queda 2 por u a la 7 dividido entre 7. Y el más u8 a la 8, nos queda u a la 9 dividido entre 9 más c. Entonces ya el ejercicio se terminó. Para finalizar, solo tenemos que sustituir la du. Nos queda tangente a la 5 por x dividido entre 5 más 2 dividido entre 7 por tangente a la 7 de x más un noveno por tangente de x a la 9 más c. Ahora pasar al siguiente ejercicio. Este tercer tema nos pide que evalúe la siguiente integral por el método de fracciones parciales. Tenemos aquí integral de 5x más 1 dividido por 2x más 1 por x menos 1 por dx. Bueno, primero, antes de realizar una evaluación integral de fracciones parciales, hay que ver si esta es propia o impropia. En este caso, esta es propia, pero de lo contrario, si hubiese sido impropia, se tuviese que dividir. Además de eso, también se debe factorizar el denominador, pero en este caso ya el ejercicio nos da previamente el denominador factorizado. Entonces,
Para empezar se separa la ecuación donde se sustituye el 5x más 1 por a y b. Entonces nos queda a dividido entre 2x más 1 más b dividido entre x menos 1. Entonces, aquí procedemos a multiplicar en cruz, o sea, porque nos queda una fracción, una suma de fracción, y multiplicamos en cruz el a por x menos 1 y el b por 2x más 1. Luego entonces aquí multiplicamos lo que está, bueno, utilizamos la propiedad distributiva, multiplicamos lo que está fuera del paréntesis por lo que está dentro del paréntesis. Por eso nos queda ax menos a más 2bx más b. Luego, aquí dividimos, o sea, ponemos las variables de x para un loop en paréntesis y la que no tiene x fuera del paréntesis. Por eso nos queda a más 2b, que a arriba tiene la variable x, y 2b también, que arriba tiene la variable x, y fuera del paréntesis a menos a más b, que son las variables que no tienen el paréntesis. Entonces aquí ya solo nos queda una ecuación lineal para buscar el valor de cada variable. Entonces lo que está en el paréntesis lo colocamos arriba, lo que está fuera del paréntesis los colocamos abajo y utilizamos la regla de los signos, donde a menos a da 0, 2b más 1b da 3b, igual a 5 más 1 que da 6. Entonces aquí sustituimos la b, encontramos la incógnita, la cual b es igual a 6 dividido entre 3 y el resultado es 2. Entonces, como ya encontramos una variable, ya se nos hace fácil encontrar la otra, por eso menos a más 2 nos queda que a es igual a 1. Entonces, como ya hemos terminado este proceso, sustituimos la a y la b en las fracciones que están arriba y nos queda integral de 1 dividido entre 2x más 1 más 2 dividido entre x menos 1 por dx. Entonces, utilizando las propiedades de integración, se finaliza el ejercicio y nos queda un medio por logaritmo natural de valor absoluto de 2x más 1 más 2 multiplicado por logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 más c. Y así se ha terminado este ejercicio y lo dejo con mis compañeros, que le va a hablar del próximo ejercicio. Muchas gracias. Gracias, Jan. Yo les voy a explicar el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice: utiliza la forma indicada en la tabla de integrales en las páginas de referencia para evaluar las integrales. Este dice el integral de 0 hasta pi entre 2, coseno de 5x, coseno de 2x de x. Y nos pide que la integremos con la forma 80. Entonces volvemos a escribir el integral y la forma que nos pide. La forma 80 es el integral de coseno de AU, coseno de BU, de U. Eso es igual entonces al seno de A menos B por U entre 2 por A menos B, más el seno de A más B por U entre 2A más B más C, entre 2 por A más B más C. Entonces, con eso dicho, vemos que A es 5, B es 2, U es X, entonces lo que significa que de U sería de X. Entonces volvemos a escribir el integral y reemplazamos usando la forma. Entonces vemos que el integral nos daría que el integral de 0 hasta pi entre 2 sería
coseno de 5x, coseno de 2x de x sería igual a seno de 5 menos 2 por 1, entre 2 por 5 menos 2, más seno de 5 más 2 por 1, entre 2 por 5 más 2. Todo entre los límites de integración, que son 0 y pi entre 2. Eso nos da igual entonces a seno de 3u entre 6 más el seno de 7u entre 14, otra vez entre los límites de integración. Entonces, ahora con esto dicho, podemos reemplazar con los límites. Viendo que el límite inferior es 0, ese nos va a dar 0. Entonces nos podemos concentrar más con el límite de arriba, que es pi entre 2. Entonces reemplazamos el pi entre 2 y nos da seno de 3. Pi entre 2 entre 6 más seno de 7pi sobre 2 entre 14 menos 0. Y eso, si lo ponemos en una calculadora, nos va a dar menos 5 entre 21. Con eso concluimos este ejercicio y pasamos al 5. Aquí nos pide que utilicemos la regla del trapecio y la regla de Simpson para aproximar las integrales dadas con el valor de n especificado. Y también nos pide que lo hagamos hasta 6 cifras decimales. Esta integral, que es el integral de 0 hasta 1, de seno de x al cubo de x, y la n es 10. Entonces, volvemos a reescribir esto, y la regla de trapecio tiene una fórmula, y la fórmula es el integral de a, que es el límite inferior, hasta el límite superior, que es b, f de x, entre delta de x, 2 por fx0 o a, dependiendo cómo lo prefiera, más 2fx1 más 2fx2 y así sucesivamente hasta llegar al último, que es f de xn. ¿Y cómo podemos hallar delta de x o delta x? Restando el límite superior restando el superior al inferior, y dividimos eso entre la n que nos dan. El límite superior es 1 menos 0 da 1, entre 10 da 0.1. Entonces ese es el ancho del intervalo que vamos a tener. Al ser 0.1 tenemos 11 términos, entonces aquí yo hice una tabla que se me hace más fácil y lo llevé todo a 6 cifras decimales para que se me fuera más cómodo hallarla al final. Con estos valores pasamos a la integral y la reemplazamos usando la fórmula. Entonces, reemplazamos y ponemos todos los valores y al final nos va a dar 0.235205. La regla de Simpson es bastante similar, pero es algo más exacta. Lo único que cambia es que el delta de x se divide entre 3 y que el factor de cambio que tienen el ancho del intervalo se multiplica primero por 4, después por 2, por 4, por 2 y así sucesivamente. Entonces, igual que con la del trapecio, reemplazamos los valores y nos va a dar algo más exacto, como se puede ver aquí, que es 0.233810. Ahora les paso a mi compañero Daniel, que les va a exponer el último ejercicio.
Gracias, Manuel. El último ejercicio dice, hay el volumen del sólido al hacer girar a la región limitada por, entonces nos pide y igual a seno de x, y igual a coseno de x, cuando pi sobre 4 es menor, cuando x es mayor o igual que pi sobre 4 o menor o igual que pi sobre 2 alrededor del eje x. Siguiente, por favor. Procedemos aplicando el método de las discos debido a la posición relativa de las curvas donde pi sobre 4 y pi sobre 2. Así tenemos en el intervalo pi sobre 4 y pi sobre 2 se verifica que seno de x es mayor que coseno de x. De manera que aquí procedemos con nuestra fórmula del volumen que dice que pi integral de a hasta b f de x al cuadrado de x igual a pi integral de a hasta b y al cuadrado de x. Cuando procedemos con nuestra fórmula, vemos que el volumen de y es la diferencia de las regiones, que serían seno de x y coseno de x. Debido a la fórmula, esos son elevados al cuadrado y queda seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Cuando procedemos aquí con la fórmula, que los restamos 1 menos coseno 2x entre 2 y 1 más coseno 2x sobre 2. El resultado de esto da menos coseno, pero el menos es pasado hacia el menos 2 y queda coseno 2 de x igual a menos, 2 a menos pi sobre 2 seno de 2x. Aquí procedemos para encontrar los valores de x multiplicando y nos quedan seno 2 por pi sobre 2 menos seno 2 por pi sobre 4. Cuando procedemos abajo vemos que 2 por pi sobre 2 es igual a 0 y 2 por pi sobre 4 es igual a 1. Que queda 0 menos 1 igual a menos pi sobre 2 por menos 1 que es igual a pi sobre 2. Ese sería el final del ejercicio. Muchas gracias por su atención y esperamos que hayan disfrutado de nuestra presentación.